La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestra actividad Derribando mitos, cómo es estudiar en el EPRI. En esta oportunidad nos tocó a nosotros los estudiantes darles un poquito de una probadita de qué es lo que es ser parte del EPRI, cómo es estudiar nuestras carreras y ser parte de nuestra facultad. Entonces, para empezar, si quieren nos presentamos. Primero, yo me llamo Nicole Sánchez, soy internacionalista y recién graduada. Soy profesora auxiliar de un par de clases de comercio internacional. Entonces, si quieren, vamos en orden. Empezamos con Anika. Hola, yo me llamo Anika Porras y estudio Ciencia Política con Comercio Exterior y estoy en cuarto año aún, a punto de graduarme. Si quieres, dale, Rafa. Hola, mucho gusto. Yo soy Rafael Párraga. Fui compañero de Nicky, de hecho, durante toda la carrera. Tuve el placer. Yo soy también recién graduado de Relaciones Internacionales con especialización en políticas públicas y actualmente, pues, aparte de trabajo de investigación, estoy trabajando también como auxiliar dentro de la universidad. Yo soy Valeria Osorio, soy estudiante de Comercio y Relaciones Internacionales. Yo en realidad entré con el nuevo pensum, entonces de 2020 le cambió su pensum y yo estoy en ese. Ok, pues entonces empezamos. Creo que nos tocó una tarea un tanto difícil, que es poner en palabras lo que es la experiencia de estudiar en el EPRI, cómo es convivir y continuar, digamos, nuestra carrera profesional como dentro de una de nuestras carreras. Entonces, para que empecemos como empiezan los primeros días de clase, ¿qué les parece que cada quien me cuente por qué decidió estudiar la carrera que estudió? Y principalmente porque en el EPRI, en la Universidad Francisco Marroquín. Entonces, igual, si querés, empezamos con Anika. Ok, me parece. Bueno, la verdad es que yo considero que cuando uno se gradúa del colegio, como que uno está con aspiraciones completamente diferentes y como que tenés distintas ideas a las que ya conseguís cuando empezás a entender cómo es el sistema político, cómo funciona en realidad la política. Entonces, así en cuestiones sencillas, yo quise estudiar ciencia política porque yo quería ser la presidenta de la República. Y obviamente esa meta, o sea, yo la tenía desde chiquita y tal, pero eventualmente ha ido cambiando precisamente porque uno se entera de en realidad cómo funciona el aparato burocrático, cómo funciona la política en realidad, y pues poco a poco ha ido cambiando, no en un mal sentido, no en el hecho de que yo ya no me quiera adentrar en la política ni nada, pero me he percatado de que en realidad uno puede también influir en la política del país estando fuera de la política. Entonces, al final, como que uno estudia ciencia política y les contas a las personas como que lo que estudias y todo el mundo cree que vas a ser diputado, de que vas a estar en los curules, que vas a ser presidente, ministro, y no necesariamente, simplemente te da como las herramientas para poder comprender todo eso y eventualmente uno decidir si en realidad le gusta quedarse como que dentro del aparato burocrático en el sector público o mejor influir en el sector privado. Y pues la verdad es que actualmente si me preguntan hoy qué vas a hacer cuando te gradúes, honestamente no sé, ni siquiera sé qué voy a hacer mañana, pero sí, o sea, las ideas desde que uno está en el colegio y en cuestión han ido cambiando en poquito tiempo, pues 4 años, ¿verdad? No es nada. Pero sí, o sea, te da una, el EPRI te da como una amplitud y te abre los ojos de cómo en realidad funciona. O sea, quizá uno se graduó del colegio con una idea y tal, con una aspiración que puede que al final de que uno se gradúe de la universidad, pues siga como que las raíces ahí, como que sigas con esa aspiración de querer hacer algo por tu país, de querer cambiar como que lo podrido que está en la política o lo que querrás,
quizá no siendo la presidenta de la República, pero en ese camino, ¿verdad? Gracias, Anika. Entonces te toca, Rafa. Bueno, yo un poquito de lo mismo, ¿verdad? Yo creo que es raro el que realmente entra en el EPRI queriendo estudiar ciencia política sin decir, yo realmente quiero ser político, quiero ser presidente. Creo que la mayoría entramos con ese camino, los que entraron con relaciones internacionales era porque querían ser embajadores, porque querían ser diplomáticos de alguna manera u otra. Y más de acuerdo con Anika no podría estar que al final de cuentas si uno entra con eso y es su aspiración, su sueño, son carreras perfectas para realmente darle las herramientas que uno necesita en ese sentido, pero también son dos carreras, tanto relaciones internacionales como ciencia política, de comercio no sé tanto porque en nuestro pensum no estaba, para eso tenemos aquí a Valerie, que te dan herramientas para desempeñarte en ese mundo o también para vivirlo fuera. Y yo creo que al final de cuentas muchos decidimos no entrar directamente en el sector público o bueno, tal vez trabajar de mano con el sector público, pero no dentro de un cargo de funcionario público como tal. Y la carrera al final de cuentas nos provee herramientas para trabajar ahí, para trabajar en el sector privado, en mi caso, tanto en la docencia como en el área de investigación, que yo creo que para los que les gusta la política como fenómeno, como caso de estudio, es una carrera perfecta para eso. Al final de cuentas le permite a uno la flexibilidad de crecer en el mundo profesional donde a uno le guste y al mismo tiempo, que es una ventaja de la que Valerie ya les va a hablar también, hoy con el nuevo Pensum también tienen la capacidad de ir formando su desarrollo profesional y sustentarlo con lo académico debido a la flexibilidad que da el Pensum para elegir muchos de los cursos. Bueno, y ahora nuestra representante de la carrera de comercio, dale, Valerie. Sí, bueno, yo creo que como todo estudiante de comercio y relaciones internacionales, uno de los principales motivos es como, ay, es que quiero trabajar en otro país, ¿verdad? Como quiero viajar. Aparte de todo eso, yo siempre, pues desde chiquita me interesó mucho cómo el mundo se interconectaba, ¿verdad? Y a lo largo del colegio dije como, madre, o sea, sí me interesa eso de cómo es que comerciamos, cómo los países en diplomacia, ¿verdad? Solucionan problemas. Entonces dije, bueno, creo que relaciones internacionales y comercio exterior es una carrera perfecta para mí. Lo hablé con mis papás, ellos estuvieron de acuerdo. Buscamos universidades y fue como, la Universidad Francisco Marroquín es la que ofrece una mejor carrera, un mejor pensum, los profesores están más que preparados para lo que te enseñan porque no simplemente hablan de la teoría, sino que ellos practican lo que dicen, ¿verdad? Entonces esa proximidad que uno tiene con sus catedráticos que incluso son profesionales porque ellos saben de lo que te hablan. Y creo que esa fue una de las principales causas de las por qué yo elegí relaciones internacionales, fue porque me interesa mucho, aparte de cómo se conectan entre países, conocer más de la gente. Me interesa mucho el seguir aprendiendo cada día y con mis compañeros que son súper inteligentes es como todos los días aprendo algo porque todos pensamos diferentes. Entonces, la forma de solucionar un problema no solo es una, sino pueden haber varias. Ok, pues de la mano de lo último de tu comentario, Valerie, sobre cómo al final de cuentas construimos nuestro conocimiento entre compañeros, quiero que me cuenten un poquito de cuál es la filosofía de la enseñanza que tenemos en la facultad y que alguien me cuente qué es una clase socrática, qué ventajas tiene o incluso como alguna anécdota de algún momento en el que dijeron, o sea, esto tal vez no lo hubiera aprendido en una clase de un maestro que se pone como a hablarnos, sino es una ventaja en serio de las clases socráticas. Entonces, si querés, empezamos contigo, Anika. Ok, entonces, pues una clase socrática, yo aprendí lo que era hasta estar en el EPRI, porque toda la vida uno pues recibe clases, literalmente el profesor parado en el pizarrón diciendo las lecciones y tal. Una clase socrática lo que es prácticamente es una conversación con todos tus compañeros. Te dan una lectura previa, obviamente, el tema de la clase de lo que toque, pensamiento político, teoría del Estado, historia de Iberoamérica, etcétera, y uno prácticamente va conduciendo la conversación. Es cierto, hay veces de que el profesor lanza preguntas o a veces te dan una guía con preguntas o temas que se deben tocar en la conversación y es responsabilidad de uno aprender y llegar a conocer y a
adquirir esos conceptos y a agarrarlos, ¿verdad? Como propios. Entonces, prácticamente es una conversación lo que se tiene en el EPRI con un profesor de guía. Las dinámicas varían. Hemos tenido clases en las que uno es completamente dueño de la clase por hora y 20. Rafa no me dejará mentir que éramos compañeros en Historia de Iberoamérica y a cada quien le tocaba como una clase, hacer una presentación con la lectura previa, hacer preguntas, ver de darles y repartir el tiempo con los compañeros. Entonces, en esencia, eso es lo que sucede en una clase socrática. Uno es dueño de su tiempo, uno es dueño de lo que quiere aprender, entonces la responsabilidad queda completamente en tus manos sobre lo que uno quiere saber y lo que uno quiere aprender. Entonces, no sé si alguien quiera añadir. Y muy Yo bien, tal yo vez, solo para agregar que creo que Rafa era el rey de las clases socráticas, entonces tal vez entre Rafa y Valerie nos pueden como agregar qué habilidades como más prácticas o del día a día creen que nosotros adquirimos a través de este modelo de clases. bueno, ya que me adjudicaron ese título que no acepto, pero gracias. Yo creo que uno de los puntos importantes de lo que uno se lleva dentro de las clases socráticas es que sí o sí em, aprende a ser más concreto con lo que uno quiere hablar, la manera de poner en pocas palabras todas las ideas que uno tiene en la cabeza, porque al final de cuentas son lecturas la mayoría de veces cargadas, muy interesantes todas, y tener la capacidad de poner todo lo que uno ha leído, todas esas páginas en una intervención, en 2 o 3 intervenciones, porque también el resto de compañeros tienen que hablar, aunque Nicky crea que yo me afanaba en evitarlo. Eso tal vez es una habilidad de las que uno se lleva y que es de las más valiosas, porque al final de cuentas, el poder decir en poco muchas cosas es algo que le sirve a uno en el mundo en el mundo empresarial, en el mundo del sector público también. La capacidad de hablar en público también es importante. Y tal vez no tanto en habilidades, pero es algo que sí quería decir, es el hecho de que lo más valioso para mí de las clases socráticas es el hecho de que uno no solo está aprendiendo el texto, no solo está aprendiendo del profesor, sino que está aprendiendo de 10, 12 cabezas que han leído lo mismo, han interpretado las mismas cosas de manera distinta y tienen al final de cuentas conclusiones a las que uno tal vez no llegaría por su propia cuenta, pero con la retroalimentación que le dan los compañeros es muchísimo más valioso el aprendizaje. Y que hasta uno dice, ah, cierto, ¿verdad que sí? La verdad que no lo había visto así, que no sé. Sí, o sea, y lo bonito de eso es que uno puede construir en la crítica de alguien más, ¿verdad? O sea, no es que tu comentario tiene que ser algo totalmente separado, sino que Rafa puede decir algo y yo como, ah, tenés razón, pero tal vez esto, ¿verdad? Yo tal vez una anécdota que tengo y creo que es un comentario de Lepre en general, es que creo que cada año, como estamos ahorita en esto, tiene como su Rafael Párraga, ¿verdad? En mi año es, en mi año es Pablo Rosal, que él es así como súper pilas interviniendo porque dicen algo y él rápido logra articular todo lo que quiere decir y conciso, ¿verdad? No es como uno que tal vez se pueda tardar 10 años en decir 5 palabras. Y eso es algo que yo he aprendido de él, porque al principio uno tal vez se siente intimidada como de madre, o sea, la capacidad que ellos tienen de hablar no es la que yo tengo, ¿verdad? Pero es lo bonito de las clases socráticas que uno va aprendiendo e incluso uno puede pedir consejos y algo de lo que él me dice es como, mira, o sea, si quieres comentar algo, apuntalo antes, ¿verdad? Apuntalo y solo léelo y te va a ir mejor que tal vez construirlo sobre la marcha si se te dificulta más, ¿verdad? Entonces son esas cosas que, como decía Rafa, uno no aprende únicamente del catedrático de la lectura, sino de los compañeros y de tus amigos. Y Valerie, o sea, agregando algo que dijo así rápido, o sea, también como dice ella, o sea, uno no solo aprende a hablar en público y nervioso con tu comentario y tal, sino uno aprende a escuchar y como dice Rafa, o sea, a agarrar nuevas ideas de que tú leíste la misma lectura que tu compañero, pero él tuvo un comentario que, wow, te alumbró y te ilustró, como dice el profesor Cox, bastante, ¿verdad? Y decís como que, ¿cómo no lo vio así? O sea, súper interesante. Uno aprende a escuchar también en esas conversaciones. Exacto. Súper, súper interesante todo lo que dicen y tal vez para la siguiente pregunta, hablando un poquito sobre las habilidades que tenemos en el EPRI, como cuando uno entra a la facultad, cuando uno empieza la universidad, a uno siempre le da como
cosita, bueno, me va a tocar leer mucho, me va a tocar hablar en inglés, me va a tocar incluso leer en inglés. Yo soy un poquito tímido, entonces me va a tocar hablar con este montón de bestias que son súper pilas hablando en público y que son súper analíticas. ¿Cómo fue esa inclusión? ¿Cómo fue ese proceso en el que ustedes empezaron a entrar en la facultad? Porque, por ejemplo, les pongo mi caso, yo cuando entré, yo no era como la persona más platicadora, yo no era la persona más extrovertida y creo que con el tiempo uno va aprendiendo a, bueno, voy a intervenir aquí, voy a comentarle, voy a hacer una pregunta a mi compañero, ¿cómo es esto? ¿Cómo fue esta inclusión para ustedes en la facultad? Pues yo la verdad que creía que no tenía como miedos de hablar en público hasta que entré al EPRI, ¿verdad? Porque uno en primer año te tocan hacer, o sea, leer papers y cosas que son bastante como retadoras para quizá el nivel que uno trae. Como dice Nikki, estás con un montón de compañeros que quizá uno cree que son académicamente superiores a uno y tal. Entonces, la verdad que a mí lo que me pasa es que me pongo súper roja al hablar en público y me pongo nerviosa y tal, pero de verdad que eso con la práctica. Y vaya que el EPRI tiene un montón de práctica de eso, o sea, uno no se salva de las conversaciones, de hablar en público y poco a poco, y quizá tengo, o sea, tal vez no puedo hablar por mí porque yo tal vez no soy tan tímida, tengo compañeras que sí son un poquito más tímidas y como que ese reto les ha tocado más fuerte y de verdad que uno ve su evolución desde primer año en el que, o sea, uno se pone súper nervioso enfrente del pizarrón y tal. Y hoy en día yo les puedo decir que dan una presentación súper bien, o sea, de verdad que te va formando hasta para eso, para tener esas habilidades de comunicación que no solo te van a servir en la carrera, sino que también te van a servir en la vida profesional, porque te ayuda a sintetizar, comprensión lectora, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas herramientas te sirven durante la carrera y las vas afinando poquito a poquito, que son habilidades que te van a servir para toda la vida. Súper. Y agregando en eso, otra vez vamos a poner en el spot a Rafa. ¿Cómo es la cantidad de la lectura? ¿Qué tanto se lee y cómo crear ese hábito de empezar a agarrar constancia en la lectura? Em, para alguien que llega sin el hábito de lectura puede ser complicado. O sea, eso sí es cierto. Tampoco vamos aquí a engañar a nadie. Es importante tener el hábito de la lectura, pero ya que a Nikki le encanta exhibirme, estamos, en mi caso, es el caso de alguien que no tenía el hábito de la lectura. Yo lo digo abiertamente, yo entré al EPRI sin tener como esa costumbre de sentarme a leer un libro por mucho tiempo y concentrarme especialmente en libros del tipo que uno lee en el EPRI, pero lo que me llevo en general es que el que quiere puede realmente, si uno le echa ganas y uno se interesa en lo que está leyendo, al final de cuentas se va formando ese hábito de mejor o de mayor o menor forma, pero eh, es un poco el tener el interés en lo que uno está estudiando realmente lo motiva a uno a llegar a desarrollar hábitos que tal vez antes no tenía. Y en cuanto a la capacidad de hablar o no en público, también es algo que uno va viendo mejorar durante el semestre. Tanto la lectura como el hablar en público es algo que uno va viendo mejorar durante toda la carrera. Y yo lo recuerdo bastante bien como al principio uno tal vez habla sin necesariamente saber lo que está diciendo. Poco a poco se va aprendiendo a moderar, a mejorar sus intervenciones. Y yo lo vi también, tanto la lectura como el hablar en público, este semestre como auxiliar. Eh, yo tuve alumnos de primer semestre y uno lo ve, dicen, no solo lo vi en mis compañeros, es que uno lo ve todos los años, cómo van mejorando desde el día en el que entran, en el que tienen un poquito de pena, en el que les da un poquito de miedo y poco a poco se van dando cuenta y diciendo, no, yo realmente puedo, o sea, yo realmente estoy al nivel, tal vez tengo compañeros que me impresionan un poco más, pero yo tengo la capacidad de hacerlo y uno va viendo cómo van progresando, cómo van mejorando y al final del semestre siempre es como un placer ver dónde empezaron y dónde terminaron y al final de cuentas todo el que quiere realmente lo logra. Totalmente. Y ahora tal vez solo una pregunta así también teledirigida para Valerie.
Me recuerdo que Valerie tiene súper buen inglés, entonces tal vez tú nos podés como comentar un poquito así es necesario ser bilingüe en nuestras carreras, cómo es tener una conversación en inglés, cómo es también empezar a leer en inglés. Contanos un poquito de tu experiencia. A mí siempre me ha gustado el inglés, es uno de los idiomas que, y a veces molesto que domino más el inglés que el español, ¿verdad? Pero yo creo que el EPRI no es una carrera donde uno necesariamente tenga, o sea, sí tienes que saber inglés porque hay lecturas que te las dan en inglés y hay una clase por semestre que es obligatoria en ese idioma, ¿verdad? Pero los profesores son muy pacientes, o sea, yo tengo compañeros y compañeras que no necesariamente dominan el inglés y lo hacen muy bien en las clases porque preguntan, incluso los textos los puedes conseguir en español y los profesores, como digo, son muy pacientes. Un ejemplo de un profesor es Will. Will, aunque yo domine muy bien el inglés, a mí me intimida porque su inglés es británico, ¿verdad? Entonces ya se imaginan recibiendo clases con él con un acento así súper fancy y un así como de mi acento nada que ver, ¿verdad? O sea, no sé ni siquiera si me va a entender. Pero como digo, todo eso es de paciencia y de preguntar, ¿verdad? Y también abocarte con tus amigos, porque tengo muchas compañeras que lo hacen, ¿verdad? Incluso sacan su traductor y las palabras que no entienden, incluso yo hay veces palabras que no entiendo, solo las traduzco, porque al menos en el ámbito de ciencia política hay palabras que simplemente no puedes traducir, ¿verdad? Entonces tenés que ir agarrando la onda, pero no es algo que no puedas solucionar, sino que es de ir pidiendo ayuda y saber que aunque tu inglés o tu acento no sea perfecto, de verdad que a los catedráticos e incluso a nosotros como estudiantes no nos importa, pues es eso de tratar de venir y hablar, ¿verdad? Sin miedo, solo hacerlo. Totalmente. Y bueno, ahora hablando un poquito sobre nuestro pensum, tenemos dos pensums aquí representados en nuestra conversación. Anika, Rafa y yo somos del pensum de 2016 y es el pensum en el que tenemos la especialidad de comercio exterior y políticas públicas. Entonces, no sé si les parece que ustedes nos comenten un poquito sobre cómo es el pensum, qué pensaron cuando lo vieron, cómo es leer un nombre como en el pensum y después ver la clase y decir, ah, ya entendí por qué se llama así. Y tal vez luego Valerie nos platica ya haciendo el pensum 2020, cómo es escoger casi el 40% de tus clases, cómo es también este contraste que tenemos con el pensum viejo. Entonces, si quieren, empezamos con Anika y Rafa. Bueno, entonces, como les dijo Nikki, yo estoy en el pensum viejo y estudio ciencia política y como comentarios que escucho, porque al final la carrera es ciencia política o relaciones internacionales, la licenciatura, pero al final tenemos las mismas clases en común, ambas licenciaturas. Entonces, yo escuchaba las personas que iban a ciencia política que recibíamos puras clases de relaciones internacionales y los que iban a relaciones internacionales que recibíamos puras clases de ciencia política. Y eso es lo que uno cree, que al final como que uno va a estudiar ciencia política y solo vas a hablar de política y tal, pero el pensum es tan completo que tenés ambos ámbitos. Y yo no sé si en algún momento se intentó como que diferenciar ambas licenciaturas, o la verdad no muy sé, pero el hecho de que tengamos como ambas clases y distintas perspectivas en ese sentido, pues ayuda un montón. Y también el punto de que la combinación entre las licenciaturas y las especializaciones también es como algo bien novedoso. Por ejemplo, yo que estudio ciencia política con comercio exterior, como que últimamente no se encuentran politólogos especializados en comercio y viceversa, internacionalistas especializados en políticas públicas. Entonces, al final, como que, bien, Rafa, está. Entonces, al final es como que uno tiene lo mejor de ambos mundos. Y como dice Nikki también, o sea, uno entraba a clases tipo, ay, bueno, ahorita no se me viene un nombre, una clase complicada, pero sí, clases que uno decía, por ejemplo, teoría del Estado, ¿y qué será eso? O geopolítica, ¿qué voy a ver ahí? Si ya tuvimos geografía, pero era una cosa completamente distinta, ¿verdad? Otra cosa que iba a decir, ay, se me olvidó. Pero bueno, si nos íbamos con Rafa y si se me regresa el comentario, les lo agrego ahí. Va, me parece. Sí, la verdad es que al final de cuentas, a mí me pareció bonito tener como ese complemento. No me hubiera entiendo que hoy en día, a pesar de que está la opción de asuntos globales, sí está un poquito más diferenciado, ya Valerie nos va a contar un poquito más.
porque el proceso de crear ese pensum fue bastante bonito y yo creo que quedó bien. Pero hay algo como especial de haber tenido como la oportunidad de estudiar las dos carreras, a pesar de que el título solo fuera en una, y de haber podido sacar un poquito de esas dos disciplinas que son bastante especiales. O sea, yo le tengo muchísimo cariño a ciencia política, a pesar de que yo salí como internacionalista, y por eso decidí, por ejemplo, tomar la especialización en políticas públicas, porque dije, ok, voy a ser internacionalista, pero no me quiero alejar del todo de este mundo, y políticas públicas pues todavía tenía como bastante, a pesar de que es una especialización muy práctica, tenía todavía bastante aspecto teórico que me gustaba mucho, y al final, como que hablando de la experiencia de haber tenido el pensum donde estudiábamos prácticamente las dos carreras hasta en el último año, sí era interesante, como lo que decía Anika, de entrar, por ejemplo, a clase de teoría del Estado y estar hablando de un tema que es meramente de ciencia política, pero tener como las herramientas que podía encontrar uno, el conocimiento que podía encontrar uno en la otra carrera, y mezclar un poco ambos aspectos, como por ejemplo hablando del tema de soberanía hoy en día y cómo la soberanía se puede ver afectado por el sistema internacional actual y por las organizaciones internacionales que restan importancia al Estado. O sea, al final de cuentas, son dos disciplinas que, a pesar de que no son la misma, van bastante de la mano y se complementan mucho una a la otra. Entonces, creo que es de las cosas más valiosas que tenía nuestro pensum 2016. Pero, obviamente, la gente que va a entrar a estudiar ahorita va a entrar con el nuevo pensum, que también es para mí tremendo. Nadie me preguntó, pero yo tuve el placer de estar en el proceso de creación de ese pensum, en el video que vieron al principio del foro de co-creación de EPRI 2020, y les puedo decir que todo lo que les va a decir Valeria ahorita les va a gustar un montón. Sí, bueno, yo ya estoy en el pensum nuevo y la verdad que me gusta muchísimo como esa dualidad que tiene, ¿verdad? Yo soy estudiante de Comercio y Relaciones Internacionales, pero todos los semestres he llevado una o dos clases de ciencia política, e incluso el semestre pasado tuve mi crisis de si me cambiaba a asuntos globales, ¿verdad? Porque asuntos globales era eso de puedes elegir una y así te vas pues tus 4 años. Y me gusta porque uno tiene esa libertad de agarrar conocimiento de ciencia política sin que eso pues defina tu carrera al final, pero como dice Rafa, uno pues siempre tiene el interés, ¿verdad? A mí me fascina el mundo de ciencia política, no podría ser politóloga, la verdad, por eso estudio relaciones internacionales y por eso me meto a esas clases, porque mi cabeza explota en cada una de ellas. Y son muy desafiantes. Por ejemplo, el semestre pasado estuve ahí sí que con la dicha de tener al profesor Jesús María Alvarado, que es un catedrático de Derecho que nos dio Sistema Político Guatemalteco. Fue una de las clases más retadoras que he tenido, aparte de las clases del profesor Cox, pero aprendí muchísimo, me enseñó más de lo que de verdad un texto me puede enseñar, porque él tiene una manera de ver ahí sí que el sistema político guatemalteco con otros ojos, porque él originalmente es de Venezuela, ¿verdad? Entonces él sabe lo que pasa cuando pues el Estado hace ciertas cosas. Entonces este pensum te ofrece esa posibilidad, ¿verdad? De tal vez agarrar clases que sean de tu interés, no graduarte necesariamente en eso, pero sí ir agarrando un poco de todo. Otro ejemplo, el hecho de que podamos elegir el 40% de nuestras clases también está increíble, porque yo el otro semestre me voy a meter en una clase de estadística que ni siquiera es del EPRI, sino que es de la Facultad de Economía. Y el EPRI me lo valida porque saben que me va a servir, ¿verdad? Al final es comercio, relaciones internacionales, y creo que todos en nuestra vida necesitamos saber un poco de Excel, ¿verdad? Entonces son esas cosas que tú puedes meterte a clases de otras facultades y le dices al EPRI, mira, quiero seguir esto. Ellos te lo validan y dicen, bueno, está bien, y te lo acreditan como parte de tu carrera, ¿verdad? Y son opciones que no todas las facultades de la UFM te ofrecen, solamente en el EPRI, ¿verdad? Entonces, son esas cosas que Rafa y Anika y Nicole, si no estoy mal, pues no pudieron tener la oportunidad de hacerlo, pero ya que desde 2020 pues tenemos eso, esa dualidad y ese interés. Simplemente también te interesan ciertas clases de psicología, incluso las podrías tomar, ¿verdad? Como cursos libres y demás, ¿verdad? Totalmente, y tal vez solo para agregar un poquito en esta pregunta, igual que Rafa, he tenido la oportunidad de ser profesora auxiliar y también soy profesora auxiliar del nuevo pensum.
Entonces, para mí ha sido súper interesante ver ese contraste porque yo di una clase de comercio exterior y en esa clase tuvimos gente de las tres carreras, que son relaciones internacionales, ciencia política y asuntos globales. Entonces, quiera que no, es súper interesante ver cómo cosas así no pasaban en el pensum anterior. La gente que no se metía a comercio solo decía no comercio y nunca más lo miraba. Y quiera que no, enriquece y abre mucho más el panorama para cualquiera que se mete a este tipo de clases que se pueden escoger. Entonces, ahora tal vez metiéndonos un poquito a algo que han hablado un poquito todos, que es los profesores. ¿Cómo son los profesores en el EPRI? Creo que se mencionó a Will, se mencionó a Jesús María, que cómo es tener clases con profesores extranjeros, cómo es ese choque tal vez de perspectivas, cómo nos abren la mente y tal vez también meterles un poquito a que hablen cómo son los profesores míticos, cómo es una clase con el profesor Cox, cómo es una clase con Santiago, que nos cuenten un poquito, tal vez incluso alguna anécdota que tengan así muy, muy clara en sus mentes. Bueno, la verdad que en el EPRI lo que hay es diversidad de profesores y de personalidades entre profesores. A mí lo que me encanta del EPRI es que es una apertura totalmente, o sea, uno no llama a sus profesores licenciado, lo más sofisticado es llamamos al profesor Cox, porque ya es grande y como dice Es la Niki, es mítico. mítico. Cox es una figura mítica. Es una reliquia del EPRI. Exacto. Pero sí, nosotros hasta hemos recibido clases con el decano de la facultad, con Santi, le llamamos Santi para que vean lo amistoso que es la relación entre estudiantes y profesores. El EPRI tiene una política de puertas abiertas en la que uno puede entrar a la dirección en cualquier momento, con cualquier problema, inquietud, pregunta, etcétera. Y pues en realidad lo único que me queda decir es de que hemos aprendido muchísimo, como dijo Valer en un principio, no solo de las cosas teóricas que dominan completamente nuestros profesores, sino que son personas profesionales que practican lo que profesan. Entonces, son profesionales en lo que hacen, entonces nos cuentan y nos enseñan sobre experiencias que al final eso es lo que vale más de lo que te dice un libro. No voy a desacreditar los libros ni las lecturas, pero de verdad que ellos te lo pueden decir con experiencia cómo funciona el mundo real. Y, por ejemplo, tenemos contrastes entre clases. Una clase, por ejemplo, las clases con Pili de comercio, que nos pone a escuchar rock de los 80s y nos pone a jugar sillas musicales, aprendiendo siempre, y clases de Cox, que uno entra medio nervioso al principio porque no lo conoce y es gringo y es un señor mayor y no sé qué, y al final uno se da cuenta que el señor es un amor y de que de verdad uno aprende tanto, es una enciclopedia, pero sí, en esencia es diversidad, hay muchos profesores jóvenes, hay muchos profesores, unos cuantos ya más grandes, pero sí, a mí lo que me encanta es que es una cercanía completa, que uno hasta tiene el WhatsApp del profesor y en cualquier momento, mire, estoy trabado con esto, ¿cómo le hago con esto? Y así. Dale, Rafa. Sí, la experiencia de los catedráticos realmente, aparte de variada, que me parece bien interesante, es tal vez del mayor valor agregado que tiene no solo el EPRI, también la universidad en general, pero el EPRI le ha puesto mucho énfasis. Por decir algo, yo recuerdo en primer semestre, nuestra profesora de Relaciones Internacionales, bueno, la de mi sección, Nikki, tú no la tuviste allá, pero ella era graduada de Columbia. De ahí en segundo año tuvimos profesores graduados de Harvard que habían hecho investigación incluso en Harvard. En su momento Jonathan, de auxiliar incluso tuvimos en su clase hoy alguien que tuvimos el placer de conocer como compañero todavía en el EPRI, que al nomás graduarse fue a sacar una maestría en Oxford y ahorita está en su proceso de doctorado en Oxford. O sea, son profesores muy capaces que, aparte de académicamente preparados, Cox, creo, bueno, muchos profesores también de universidades como Berkeley, eh, los que no son meramente académicos son gente que se desempeña dentro del sector profesional, o sea que está como esa dualidad entre la academia y el mundo práctico, a veces algunos como Inés, por ejemplo, que mezclaban esos dos ámbitos. eh, y eso es, al final de cuentas, importantísimo porque le permite a uno no solo estar
prepararse con el más alto rigor académico que pueda haber. O sea, yo creo que tener profesores de graduados haciendo investigación de universidades de renombre como esas no es una oportunidad que se tiene, ya no digo en cualquier universidad de Guatemala, en cualquier universidad de Centroamérica, y lo digo yo que soy salvadoreño, sino que también el tener la capacidad de conocer gente que vive y que se desempeña dentro del mundo real, no solo en el académico. Entonces, eso junto con la oferta de profesores extranjeros, tanto visitantes como permanentes. A Will yo tuve el placer de tenerlo no solo como profesor mío, sino que también de trabajar con él en una clase suya. Y son profesores realmente brillantes, o sea, preparados a un nivel que no se pueden imaginar. Y tenemos profesores visitantes durante todo el semestre que, o sea, realmente si en algo se ha preparado mucho el EPRI es en trabajar mucho el capital humano que tiene dentro de la oferta de catedráticos. También Pili, que es de Chile. O sea, uno conoce el mundo a través de los catedráticos y eso es súper importante. Sí, yo tal vez agregando más profesores estrictamente comercio y relaciones internacionales, podría mencionar a Alfonso Ramírez, que la verdad que ni le hicimos Alfonso para que miren, le hicimos Poncho. Esa es la clase de proximidad que tenemos con nuestros maestros. Úrsula Quintana, que es una máquina, de verdad que recibir clases con ella es increíble. Los dos saben de lo que hablan porque trabajan en el mundo de comercio internacional. Poncho, si no estoy mal, trabaja conjunto a Export en ciertas cosas. Entonces, cada clase, él venía, se sentaba y decía como, bueno, es como qué aprendimos del libro y demás, pero ahí al final de la clase nos empezaba a contar como ciertos trabajos que tenía, ¿verdad? O es como chismes del trabajo de comercio. Entonces uno aprende desde primera vista qué es ese mundo, ¿verdad? ¿Qué es ese ámbito? ¿Qué es lo que se requiere para invertir en una empresa? Que una empresa diga, bueno, voy a invertir en Guatemala, porque no es así de fácil, ¿verdad? Sino que se tienen que llegar en diferentes acuerdos, y con Úrsula lo mismo. Ella sabe muchísimo del comercio, más en relación como aduanas, qué es lo que se necesita para exportar, para importar. Te enseña muchísimas herramientas en línea para decir, bueno, si ustedes quieren abrir una empresa de zapatos, qué países les podrían comprar o en qué país podrían vender, ¿verdad? Y eso, como dijo Rafa y Ánica, pues no tengo mucho más que agregar, sino que nuestros profesores están muy preparados. Tal vez uno al principio, como hablábamos, creo que el más mítico de todos es el profesor Cox. Algo rapidito y una anécdota es de que yo antes de entrar al EPRI, yo vi que geografía decía impartida en inglés, ¿verdad? Profesor Glenn Cox. Y yo dije, madre, esta es mi clase favorita, fijo. Y entré y totalmente lo opuesto, ¿verdad? O sea, es una clase también que es muy desafiante y a mí sí me costó mucho. No significa que sea una clase muy difícil, pero pues ahí sí que cada quien tiene sus habilidades. Y yo sí salía así un poco como de, ay, el profesor Cox, ¿verdad? Pero de ahí tuve otra clase con él que era Derechos Humanos y Sociedad Civil y la verdad que lo amé. Incluso yo me di cuenta en mi crecimiento a nivel intelectual y a nivel de escritura, porque él en mis ensayos pues no los quería mucho al principio, pero al final incluso me dijo, mira Valerie, tú entiendes muy bien este paper, tal vez sí resumirlo un poco más, ¿verdad? Pero sí, muy bien, muy buena comprensión y demás. Entonces sí, es de adaptarse y ver qué es lo que le gusta a cada profesor. Sí, creo que para cerrar como temporalmente este tema, algo que diferencia al EPRI tanto a sus estudiantes como a sus profesores es la pasión que todos tienen por la política, por el comercio, por, quiera que no, estudiar al humano, a estudiar a la sociedad, y eso se ve en la calidad que tenemos en las clases, en el empeño que le ponen los profesores a enseñarnos e incluso en el tiempo que nos dan, porque las clases van más allá del tiempo. Hay veces que uno se queda así como, la quisiera seguir hablando, pero bueno, el maestro se tiene que ir, ¿verdad? Y bueno, para cambiar un poquito ahorita el tema, Y solo al disculpa, público, antes sí, de que dale, cambiemos, que es algo que dale, no puede dale. faltar. Anika habló de la política de puertas abiertas. No solo Ujú. es el hecho de la libertad que tiene uno de entrar a la facultad como que estuviera entrando a su casa, literalmente, saludar a la gente lo conoce a uno ahí, se encuentra ahí a sus catedráticos y cualquier duda que pueda tener se la resuelven en el momento, sin necesidad de hacer citas, sin necesidad de llegar a decir, disculpe licenciado, me puede recibir la próxima semana. Y también el hecho de que el EPRI incluso abre espacios dentro de su propia facultad y tiene una salita habilitada donde muchos alumnos llegan y se sientan a platicar, a estudiar, a avanzar trabajos entre clases y clases.
Y yo creo que esa cercanía entre facultad y alumnos, si me preguntan cuál es el mayor distintivo que tiene el EPRI y lo que lo hace una facultad que aparte de nivel académico está muy por encima de las expectativas, es ese sentimiento de cercanía que uno tiene no solo con sus compañeros, sino también con los profesores, con el personal administrativo y con el mismo decano. Muy, muy bien resumido ahí, Rafa. Y ahora pasándonos a la parte divertida, a la parte que más nos gusta hablar, creo que todos cuando entramos al EPRI, cuando vamos a las oficinas y decimos, bueno, quiero estudiar relaciones internacionales, ciencia política, siempre lo hacemos porque nos llama la atención el viajar, el conocer el mundo, el conocer otras culturas, qué es lo que está pasando más allá. Y es algo que el EPRI ha tomado muy en cuenta para hacer este nuevo pensum del que estamos platicando. Entonces, quiero que me comenten, porque tenemos estrellas aquí. Me recuerdo que Valerie ha ido a un viaje de estudio, Annika ahorita está estudiando en Madrid. Entonces, para que nos cuenten un poquito sobre qué implican los viajes de estudio, que nos cuenten alguna anécdota. Annika, ¿cómo es estudiar un ciclo de verano en Madrid? Y pues que nos cuenten un poquito tal vez de los intercambios, de cómo es la oportunidad de ir al campus de la UFM en Madrid y qué es lo que nos llevamos de los viajes de estudio. Entonces también otra vez empezamos con Annika. Bueno, como les dijo Nikki, yo les hablo ahorita desde Madrid, son las 12:42 de la medianoche, pero la verdad que es una experiencia única, pues además de que uno viaja, ¿verdad? Solito y es como estás con tus amigos en un apartamento y vas a estudiar y tal, las oportunidades que se te presentan aquí. Por ejemplo, ahorita estoy tomando un curso que se llama el sistema político de la Unión Europea y no tengo a nadie más ni nada menos que a Edu Fernández, que sacó su tesis de doctorado en el sistema político de la Unión Europea y relaciones con Latinoamérica. Así que qué mejor profesor que nos esté dando esas clases ahorita en Madrid. Pues es increíble, o sea, como dice Nikki, no alcanzan las horas, o sea, no alcanza el tiempo para lo mucho que este profesor sabe, para lo mucho que él tiene que contarnos y tal. Además de eso, las oportunidades que se dan. Ahorita el EPRI nos organizó una excursión a Bruselas para conocer el Parlamento de la Unión Europea. Tenemos visitas a diferentes instituciones de la Unión Europea con funcionarios. Nos va a recibir Vitol de Cheville, algo así. No sé cómo se pronuncia el nombre muy bien, pero él es un burócrata, de la Unión Europea que tiene carrera política ahí. Entonces, pues todas esas oportunidades son increíbles porque uno por su cuenta, ¿cuándo en la vida va a viajar a Bruselas y conocer el Parlamento y conocer todas estas instituciones y entrar así a puertas abiertas? Me hubiera gustado que tal vez el live hubiera sido luego de esto para contarles un poco más, pero lo cierto es que nos vamos el domingo, entonces pues ya les contaré. Pero además de eso, incluso las personas que no se inscribieron a este curso, que pues no tienen la oportunidad de irse a Bruselas, incluso así a última hora, nuestros profesores, como son internacionales, ¿verdad? Hay muchos que son de Madrid, Elena es madrileña, Edu es de Madrid, Will también, tienen como, Will no, pero es español. No, bueno, la cosa es que tienen como diferentes contactos, entonces ahorita, Edu es de Asturias, dice, Will es de Cádiz, bueno, pues todo al revés. Mapeados ahí. Ajá, todo así. Bueno, pero el tema es que pues se conocen muy bien y están súper conectados aquí, entonces pronto tendremos una excursión incluso al Congreso de Diputados aquí en Madrid, que fue como cuestión así de última hora, que de repente vino Edu y dijo, ay, sí, le voy a hablar aquí a no sé quién, a no sé cuántos, y vamos todos, y como que así súper alegre. Y también, o sea, además de conocer, además de culturizarse y tal, hoy hubo una noche, una cena de Priana, que no pude ir por estar aquí con ustedes, pero no pasa nada. Pero estaban cenando todos nuestros compañeros con el decano, con Elena, con un montón de profesores del EPRI, entonces siempre esa cercanía y esa, como que veo como que esa
esa pasión que tienen nuestros profesores por moverse y hacer lo imposible para que nosotros saquemos el provecho al máximo. O sea, no es solo como que, ok, se fueron tantos estudiantes y es un número y es una cuota de personas. No, o sea, ellos quieren que estemos aquí y que aprendamos lo que se pueda y que de verdad que absorbamos lo más posible, ¿verdad? Entonces, eso es estudiar aquí en Madrid. No solo tenés clases excelentes con teoría buenísima y profesores súper preparados, sino tenés todas esas excursiones que son de verdad que únicas en la vida, pues. Totalmente. Pues ahora nos toca que nos conteste Rafa y como bueno, Rafa es un hombre multifacético y ocupado, pues tristemente nos va a tener que dejar después de esta respuesta, pero te agradecemos por tu tiempo y dale. Nada, nada, yo les agradezco a ustedes por siempre incluirme y pensar en mí. Yo realmente les hablo del otro lado de la moneda, de la otra cara, de alguien que se graduó arrepintiéndose de nunca haber aprovechado la oportunidad de irse un verano a Madrid, o incluso de los viajes de estudio, porque el EPRI no solo tiene la oportunidad de hacer ese verano en Madrid, sino que también ofrece cursos libres de donde uno pues para estudiar los temas del curso sale de la ciudad y recorre bastante el país. De hecho, yo creo que yo estuve en un seminario que por temas de pandemia ya no pude ir al viaje, pero fueron a conocer los bosques de Totonicapán. Sé que en otros viajes de estudio han ido a Petén, han ido a conocer bastante dentro del mundo del ejército. Este año, creo, este mismo semestre, se fueron al Canal de Panamá. En fin, o sea, hay una serie de oportunidades de viajes, que esto es algo más nuevo. Esto sí, pues no nos lo dieron desde el principio a nosotros, pero los que vayan a entrar ahorita, que los que están viendo esta charla, definitivamente van a tener esas oportunidades que realmente no, si son de Centroamérica, no la van a encontrar en otra universidad de Centroamérica, y se los digo con toda certeza. Yo por eso tomé la decisión, al final de cuentas, de venirme de El Salvador a Guatemala y estudiar aquí. Es una oportunidad que vale la pena, que no pueden desaprovechar. Yo lo recomiendo 100%. Al final de cuentas, la experiencia en el EPRI es tan bonita que uno se gradúa y termina queriendo seguir estando lo más cerca posible de la universidad, de la facultad. Aquí me tienen a mí, que parezco un niño berrinchudo, que me rehúso a alejarme del EPRI, y aunque tengo otros trabajos, sigo queriendo estar dentro del mundo de la facultad como tal, dando clases, sea lo que sea, en lo que se necesite. Así que nada, les agradezco de verdad por haberme invitado. Les mando un saludo a Nicky, a Valerie y a Anika. Ahí los voy a estar viendo todavía en la universidad, porque de mí no se me van a, de mí no se libran tan fácil. Y a todos los que se la están dudando 2 veces, ya dejen de pensarlo y acérquense al EPRI para cualquier cosa, cualquier duda que tengan todavía. Así que gracias y nos vemos pronto. Gracias, Rafa. Entonces, Valerie, dale, platícanos un poquito. Yo viaje de estudio, la verdad que me colé a uno, porque no me inscribí a la clase, pero sí me arrepiento. Pero fue cabal con los militares y fue un semestre donde vino Craig Dare, o Dare, no sé cómo se dice su apellido, pero él es de Estados Unidos y él sabe muchísimo en materia de defensa y de esto de militares, porque él trabajó para el gobierno de Estados Unidos en esa área, ¿verdad? Yo tomé un curso libre con él y con los militares y fue increíble, fue uno de mis cursos favoritos, porque es muy distinto a cómo ven los militares el mundo de defensa y militar, a comparación de alguien que es estudiante de Relaciones Internacionales y puede ver tantas perspectivas como estas que miramos, de realista y la idealista, ¿verdad? Entonces es muy bonito irse a estos viajes de estudio. Yo me fui a la base naval ¿cómo es? En el Puerto Quetzal, no. Ajá, en Puerto Quetzal. Puerto Quetzal, ¿no? Y ahí fuimos a la base naval, nos recibieron los militares, hicieron todo su protocolo y cabal hicieron una presentación de qué ellos es lo que veían en Guatemala conforme a su defensa y cómo ellos se preparaban para defender al país, qué planes tenían, los recursos que tal vez les faltan por diferentes razones. Entonces son cursos que te abren los ojos a cómo es la realidad de Guatemala, y uno tal vez sale de esa burbuja de cómo es que los militares no hacen nada, ¿verdad? Pero uno ya va y mira otra perspectiva desde ese punto de vista, donde es como, bueno,
sí puede que no hagan algo porque a veces de verdad. Entonces es algo que tiene el EPRI, que es muy bonito. Y como dijo Rafa, este semestre se fueron al Canal de Panamá y ya fue más en materia de comercio y relaciones internacionales. Sí, tal vez agregando un poquito en esta pregunta, yo igual el año pasado, que fue mi último año de carrera, tuve la oportunidad de irme al viaje de estudio de los militares que nos platicaba Valerie. Fuimos a la base naval, fuimos a la base de paracaidismo, fuimos a la Politécnica y para cerrar con broche de oro fuimos a Poptún, que está en Petén, que es la base donde están los caibiles. Y personalmente fue uno de los momentos que voy a recordar por el resto de mi vida, porque casualmente ese día que fuimos a Petén era el día de mi cumpleaños. Entonces, fue increíble porque pues en estos viajes vamos alumnos de todos los años, vamos y hacemos como estas amistades y en esta oportunidad que fue el día de mi cumpleaños, nos paramos tirando todos con ropa a la pileta, almorzamos junto a los militares, en serio son oportunidades en las que podemos aprender de forma práctica y quiera que no, en serio, pasárnosla súper alegre, hacer nuevas amistades y abrir nuestro panorama, como dijo Valerie. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo más. No solo que todos estos viajes de estudio no es solo como un año en específico, sino que todos los años, o sea, son seminarios libres, entonces cualquier persona de cualquier año se puede unir. Entonces, al final, como que ahí también amplias la red de amigos y todo con diferentes años y y vas conociendo a futuros colegas y como ese bonding que contaba la Nikki, con diferentes años de que quizá no los tenés en tus clases a diario, pero en esos viajes, que es compartir un fin de semana juntos o un par de días, pues ya haces súper amigos con los más grandes o los más chiquitos que tú. Totalmente. Pues ahora que ya vamos casi que cerrando, les quería preguntar la pregunta difícil. ¿En qué trabajan nuestros egresados? ¿En qué áreas nos podemos desarrollar? Y tal vez como de forma un poquito personal, siendo ya estudiantes, ya viendo un poquito avanzadas en la carrera, ¿en qué áreas se miran? ¿Qué área les llama la atención? ¿Y cómo sienten que nuestra educación nos está preparando para llegar a esa meta? Entonces, si quieres igual, Anika, y después Vale. Uy, Nikki, qué difícil no la pones, pero bueno, vamos a hacer el mayor esfuerzo. Bueno, yo he visto estadísticamente que los egresados del EPRI trabajan en una menor medida como funcionarios públicos, también en la diplomacia, pero también en el sector privado, en empresas como o asociaciones, ¿verdad? Como Agexport, la Cámara de Comercio, etcétera, o incluso en empresas, ¿verdad? Entonces, al final, algo que me gusta decir a mí es que un politólogo puede hacer todo, un internacionalista puede hacer de todo, porque tenés una base para todo, pero no cualquiera puede ser un politólogo o un internacionalista. Entonces, al final, el EPRI te da tantas cosas que, como decía Valerie, o sea, tenés clases como que desde estadística, tenés clases de geografía, tenés clases de historia, de política, de Estado, de todo, que al final es como en lo que a ti te guste realmente, en esa área te puedes especializar. Obviamente ahorita no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Como que el plan de mí, mi plan, ¿verdad? Es graduarme, buscar trabajo y ver para qué soy buena, qué es lo que me gusta. Y lo bueno es que el campo es amplio, las oportunidades se dan y nosotros somos una facultad chiquita, somos pocas personas y se gradúan pocos politólogos cada año. Entonces, la red y la oferta de trabajo es amplia para cada uno. He visto posts que sube el EPRI que como el 90% o el 60% de los egresados del EPRI consiguen trabajo incluso 6 meses antes de graduarse. Entonces, al final, eso no es una preocupación para un epriano. Al final, como les hemos hablado, el networking que uno consigue en excursiones, en viajes de estudio, incluso con sus catedráticos, te da una base súper cercana y súper amplia para poderte desenvolver en lo que realmente a ti te gusta. Entonces, a lo largo de la carrera tenés de relaciones internacionales, de asuntos globales, de comercio, de políticas públicas y todo para definir realmente qué te gusta a ti y eventualmente ir probando. Entonces, un epriano honestamente puede trabajar en lo que quiera
No es un presidente, no es un diputado y no es necesariamente una persona que está en la Cámara de Comercio o un embajador. Si no te gusta eso y estás en el EPRI, igual puedes trabajar en lo que sea porque tenés una perspectiva completamente a la perspectiva que tiene un economista, una perspectiva completamente distinta a la que tiene un administrador de empresas, a un ingeniero. Entonces te da como ese criterio, esa toma de decisión y esa voz realmente que te va a ayudar para toda la vida y la vas afinando poquito, poquito, poquito durante tus 4 años de carrera. Totalmente. Y tal vez poniéndole un poquito, un momento de pausa a esta pregunta, nos preguntan a través de YouTube, Manuel de Jesús, dice, yo estoy estudiando administración en la UFM, me llama la atención cambiarme a asuntos globales en el EPRI, ¿han tenido algunos alumnos así? ¿Qué recomendación me dan? Entonces creo que Valerie es perfecta para responder esta pregunta. Yo no fue mi caso, pero sí he tenido muchos amigos que han hecho eso. Uno de ellos estaba en odontología y literal se cambió en la Marroquín también, se cambió como en cuarto año y se pasó para el EPRI. Y realmente el EPRI es muy ameno en el sentido que te hacen con validaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ya llevas ciertos cursos, como hablamos, esto es lo bonito del nuevo Pensum, como tú puedes elegir el 40% de tus cursos libres, tú les decís, miren, yo tomé todas estas clases, ¿cuáles de estas me pueden validar, verdad? Entonces el EPRI te hace como un checklist y te dice, bueno, sí, no, sí, no, sí, no. Entonces al final vas a sacar menos clases de las que deberías, por así decirlo, porque el EPRI te las validó, ¿verdad? Entonces la verdad que no es un proceso tan tedioso que tú digas, alarán, tengo que volver a estudiar 4 años, sino que solo tienes que llevar como tus clases de cajón y pues los cursos libres y te los validan todos, ya no los tendrías que sacar. Entonces no es un proceso, tal vez es un proceso difícil de aceptar, ¿verdad? Porque te das cuenta como, ay, bueno, administración tal vez no era lo mío, sino el EPRI, pero si tenés la oportunidad de cambiarte de carrera, hacelo porque sí vale la pena y el EPRI es muy flexible con esos cambios porque no, el que te acabo de contar pues no es el único, ¿verdad? Sino hemos tenido muchísimos estudiantes que se han cambiado de facultad. Bueno, y Valerie, continuando con la pregunta que le hicimos a Annika, más o menos en qué mundo te miras desenvolviéndote después de graduarte o qué te llama la atención. Ay, sí, la verdad que como dice Annika es una pregunta difícil, pero con las clases que he recibido, yo me inclino más hacia la ruta de aduanas. Me llama muchísimo la atención eso y también me llama la atención trabajar para el ministerio, pero ellos tienen un como programa, por así decirlo, muy interesante, donde mandan como embajadores, por así decirlo, comerciales. Entonces tienen un embajador comercial, no sé, en China, en Estados Unidos, en México, y lo que se encargan estos embajadores, por así llamarles, es de promocionar Guatemala, ¿verdad? Y decir, bueno, tienen que invertir aquí porque ABC, entonces vénganse y presentar sus resultados y la verdad que de eso trabajas, entonces me llama mucho la atención esas dos rutas, pero así algo fijo todavía no tengo, pero como decía Anika, la verdad que podrías hacer de todo graduado del EPRI. Totalmente. Y bueno, para ir cerrando con broche de oro, les dejo el reto de que me resuman en una palabra qué tal ha sido su experiencia en el EPRI. Y tal vez así brevemente que me expliquen por qué, así súper al grano, cómo ha sido su experiencia en el EPRI resumida en una palabra y por qué escogieron esa palabra. Y ahí si quieren les dejo que la que esté lista primero vaya primero. Yo ya la tengo. Va, dale, Valeria. Retadora. Mi palabra sería retadora. Mi experiencia en el EPRI ha sido retadora. He tenido ahí sí que mis retos intelectuales, buenos y malos, pero todo lo que ha pasado en el EPRI me ha ayudado a ser mejor persona, tanto a nivel intelectual como yo misma. Ok, ¿y tú, Vánica? Yo podría decir que algo bien cliché, pero algo increíble. Algo increíble porque la verdad que, como les dije al principio, entré con una idea de lo que era la política y de lo que quería hacer y te das cuenta que es completamente otra cosa, pero no en el mal sentido, sino en el mejor de los sentidos. Y te abre los ojos para saber de todo un poco y encima de todo para apasionarte por eso. Entonces, la verdad que ha sido una experiencia
de que uno aprende cada vez, te vas empapando más de la política y de lo que es tu país, de lo que es la globalización y las redes y el comercio y el tema internacional y así. Entonces, la verdad que ha sido una experiencia increíble y la verdad que no te moldea solo como profesional, sino al final te moldea como persona. O sea, moldea tus ideas, tu ideología, no que te capsules, sino que te va sentando raíces y te va poniendo en perspectiva en realidad lo que es la política, como dijo la Nikki, entender al ser humano para poder comprender cómo funciona en realidad la sociedad y cómo funciona todo lo demás que nos rodea. Ok, y pues para terminar, creo que mi palabra sería curiosidad. Y sería curiosidad porque, pues ahora que estoy del otro lado, soy profesora auxiliar y ya soy egresada oficialmente, el EPRI me sembró como esa semillita de curiosidad intelectual en absolutamente todo, en la economía, en lo social, en la política, en el comercio. Realmente se nos siembra como esa curiosidad intelectual de seguir leyendo, seguir averiguando, investigando y preguntando. Creo que es de las cosas más interesantes que el EPRI nos deja. Y bueno, antes de irnos, tenemos una última pregunta. Dice Nicole Guajardo desde YouTube, dice, ¿los viajes al interior y la oportunidad de estudiar un verano en Madrid son pagados aparte? Si la respuesta es sí, aproximadamente, ¿cuánto es? Y bueno, como nos está hablando de Madrid, tal vez creo que Anika nos podría responder súper brevemente nuestra pregunta. Sí, así súper rápido. Bueno, tenés de todo, porque los viajes que comentaron Valerie y Nikki, por ejemplo, a la Escuela Politécnica que fuimos, o a la base naval, o incluso al Canal de Panamá, el costo, si no estoy mal, es el costo del seminario, que al final es un curso libre que tú necesitas sacar como esas UMAS como requisito de graduación. Y obviamente, bueno, los que son en el interior del país, a la Escuela Politécnica, yo no tuve que pagar nada personalmente, pero sí creo que esa parte, el viaje a Madrid sí es por tu propia cuenta, pero al final son cursos que tú tienes que sacar o en Guatemala o en Madrid, entonces más alegre aquí. Y es una buena oportunidad y al final pues es un presupuesto como de $3,000 por ahí. Ajá. Sí, y tal vez para agregar brevemente con esto, creo que también por eso el EPRI hace tanto viajes a nivel internacional como a nivel nacional, como para ver cualquiera de los dos perfiles. Por ejemplo, yo que me fui al del año pasado a donde fuimos al puerto, fuimos a Petén, el presupuesto realmente es bien bajo porque uno va con sus amigos, entonces nos quedamos en un hostal, fueron como 50 quetzales la noche por cada persona, uno va como almorzando en lugares locales, entonces realmente también uno tiene de todo tipo de aventuras y de viajes, donde tal vez el presupuesto sí es un poquito más, como es el tema de Madrid y de Europa, pero los nacionales es bastante súper económico. Valerie, no sé si querías agregar algo. No, eso incluso te puede salir más barato si tenés amigos que tengan casas. Yo cuando fui al viaje de estudio, pues tenía una amiga que tenía casa en el puerto, entonces nos quedamos ahí, no pagamos absolutamente nada, pues solo comida. E igual si te vas a Madrid, capaz tenés ahí un amigo que se va a estudiar en la universidad, entonces le dices, mira, me puedo quedar contigo y pues ya te ahorras todo eso de los hospedaje. Cabal. Totalmente. Pues bueno, entonces creo que ese era todo el tiempo que teníamos en esta oportunidad. Les agradezco, chicas, por acompañarnos en esta conversación y les agradecemos a todos los que nos vieron y nos sintonizaron. Esperamos que les hayamos dejado una chispita de curiosidad. Por favor, abóquense al EPRI. Esta es una de las varias actividades que tenemos. Pueden meterse a epri.ufm.edu y ver el calendario de muchísimas actividades que hay para que si pues tienen pensado estudiar una de nuestras carreras, lo hagan de forma informada y puedan resolver todas sus dudas. Les agradecemos. Todas nuestras redes sociales estamos como EPRI-UFM. Nos pueden ver en Instagram, nos pueden ver en Facebook, incluso nos pueden ver en TikTok. Y nuestra página web, como les dije nuevamente, es epri.ufm.edu.
y estén atentos a alguna otra actividad que tengamos. Les agradecemos por sintonizarnos y que tengan feliz tarde. Gracias. Bye, Nikki. Bye. Antigua is such an amazing, special place. An absolutely beautiful location. We're outside in nature. Han sido 2 días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. The Co-Creation Forum is, I think, the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubieras pensado por sí solo. Ha sido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI. It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way, to ask and try to provide some answers to important questions about education and society. My expectations were actually superseded by reality, that the reality actually worked a lot better. La universidad es un lugar de innovación. En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala, students and scholars, on the international map. The future is very bright for EPRI and very bright for UFM.